Por desgracia, la situación de la guerra de Ucrania continúa y no mejora. Vemos en las noticias tristes de nuevas víctimas civiles, víctimas mortales. Vemos cómo familias enteras tienen que salir con lo opuesto, corriendo de sus casas y huir. Cómo mujeres y niños son separados de sus padres porque los padres son reclutados para la lucha. Y aparte de las miles de preguntas que nos podemos hacer, una de las preguntas que es común que nos puedan hacer los no creyentes es: en medio de esta guerra, ¿dónde está tu Dios? ¿No es un Dios tan bueno y tan poderoso, tan omnipotente, el Dios que predicáis? ¿Por qué no hace nada con la injusticia, con el sufrimiento que están pasando esta gente en Ucrania? La respuesta, como sabemos, es que Dios no es para nada indiferente ante el sufrimiento humano. Sabemos que, por supuesto, no es que Dios no tenga poder para terminar con esta injusticia, sino que, como hemos estudiado recientemente en Romanos, una de las razones a estas preguntas y las respuestas es que Dios está juzgando parcialmente a la humanidad antes del juicio final, entregando al ser humano a su propio pecado, a su propio corazón pecaminoso, y por desgracia un ejemplo claro lo tenemos en esta guerra sin sentido. Por otro lado, es que Dios está conteniendo ese juicio final que ha de venir con paciencia, mostrando su bondad en esa paciencia para guiar al arrepentimiento al pecador y que pueda ser librado de esa condenación por la eternidad en el infierno. Pero va a llegar un día en el que la paciencia se va a terminar y el juez justo va a juzgar justamente a toda la humanidad por sus obras. Lo que hemos estudiado hace poco en Romanos, lo que el apóstol Pablo nos decía en la carta a los romanos, es simplemente corroborarnos lo que Abdías ya había profetizado muchísimos años antes. Si recordáis, en la última predicación, la primera que tuvimos de Abdías, en los primeros 14 versículos, vimos cómo el profeta, de parte de Dios, lanzaba unas palabras de juicio contra Edom. Y hoy terminaremos este corto libro y veremos en los versículos que nos quedan, desde el 15 al 21, tres aspectos del día del Señor que nos mueven al arrepentimiento y a la confianza en la fidelidad de Dios. Tres aspectos del día del Señor que nos motivan, nos mueven, nos llevan al arrepentimiento y también nos mueven, nos motivan a tener confianza, en medio de cualquier situación, confianza en la fidelidad de Dios. En los versículos 15 al 18 veremos el juicio universal del día del Señor. En los versículos 19 al 20 veremos la restauración de Israel en el día del Señor, y en el último versículo, el versículo 21, veremos el reinado del Señor. Así que si me acompañáis, abrimos nuestras Biblias en Abdías capítulo 15 y leeremos hasta el final. Abdías capítulo 15, versículo 15 de este único capítulo hasta el versículo 21, hasta el final. Dice el versículo 15: porque se acerca el día del Señor sobre todas las naciones. Como tú has hecho, te será hecho. Tus acciones recaerán sobre tu cabeza. Como vosotros bebisteis en mi santo monte, así beberán continuamente todas las naciones. Beberán y tragarán y serán como si no hubieran sido. Pero en el monte Sión quedará un remanente y será lugar santo, y la casa de Jacob volverá a tomar sus posesiones. Entonces la casa de Jacob será como un fuego, y la casa de José una llama, y rastrojo la casa de Esaú. Los quemarán y los consumirán, y no quedará sobreviviente alguno de la casa de Esaú, porque el Señor ha hablado. Versículo 19. Entonces los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de la Cefela la llanura de los filisteos. Poseerán también el territorio de Efraín, y el territorio de Samaria y Benjamín poseerá Galaad.
y los desterrados de este ejército de los hijos de Israel que están entre los cananeos hasta Sarepta, y los desterrados de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Neguev. Versículo 21. Y subirán libertadores al monte de Sión para juzgar el monte de Esaú, y termina con unas palabras gloriosas, y el reino será del Señor. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a estar moviéndonos por bastantes textos de bastantes profetas, y es bueno que nos acostumbremos los oídos a leer los profetas del Antiguo Testamento y que entendamos lo que están diciendo, y cuando lleguemos a nuestras casas volvamos a leerlo y entendamos un poco más qué es lo que están diciendo. Pero como hemos dicho, vamos a ver tres aspectos del Día del Señor que nos motivan al arrepentimiento y también a tener confianza en la fidelidad de Dios. Y en primer lugar vemos el juicio universal del Día del Señor. Dice el versículo 15 que se acerca el Día del Señor. Y si al día dice que se acerca el Día del Señor, ¿por qué han pasado tantísimos años y años y años y años desde que al día dijo que se acerca y todavía no ha venido el Día del Señor? Bueno, una de las respuestas ya la hemos dicho en la introducción, cuando hemos recordado Romanos 2:4. Lo repite Pedro en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este es uno de los motivos que se acerca el día, pero todavía no ha llegado. Pero quizá otra de las respuestas a por qué se acerca y no se ha acercado, según nuestro entendimiento, lo dice este mismo Pedro, un versículo antes de que hemos leído. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Para nosotros 1000 años es una pecha de tiempo, pero para el Señor no es nada. ¿Por qué? Porque Él trasciende al tiempo. El Señor está fuera del tiempo. Por eso Él se presenta como el gran yo soy, en un continuo presente. Por eso Él se presenta como el que era, el que es y el que ha de venir. Para Dios ya está sucediendo. Por eso 1000 años es como un día como 1000 años. Así que no podemos guiarnos por nuestro calendario humano para acercarnos a los planes divinos de Dios. Pero cuando llegue ese día, y va a llegar, ¿qué es lo que va a suceder? Que el Señor va a juzgar a todas las naciones. Va a ser un juicio universal. Dice, acorde con este versículo 15, Isaías 34, versículo 2, porque el enojo del Señor es contra todas las naciones y su furor contra todos sus ejércitos. Los ha destruido por completo y los ha entregado a la matanza. Todavía no ha ocurrido, pero es un hecho que el Señor ya da como pasado, ya da por hecho. Va a juzgar a todas las naciones. Y el propio Señor Jesucristo habla de este día en Mateo capítulo 25. Dice el versículo 31, que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas ante Él todas las naciones. Ese juicio de Dios será universal, será para todas las naciones. Y Abdías continúa hablando de este juicio, poniendo a Edom como ejemplo de todas las naciones que van a juzgar. Y dice, como tú has hecho, te será hecho. Tus acciones recaerán sobre tu cabeza. Esto nos recuerda a la ley del talión, ojo por ojo. Como tú has hecho, te será hecho. Y vimos en los versículos anteriores de Abdías, si recordáis, que Edom había cometido una serie de actos de violencia contra su hermano Esaú, contra su hermano Jacob, perdón. Edom, por ejemplo, en el versículo 6 saqueó Jerusalén y dice que también sería saqueada. Y leemos en Jeremías 49, versículo 10, que dice el Señor: yo he despojado totalmente a Esaú, he descubierto su escondrijo y no podrán esconderse. Veamos también en el versículo 14 cómo estos edomitas asesinaron a los israelitas que escapaban de sus captores. Y dice Amós 1:11, que así dice el Señor:
por 3 transgresiones de Edom y por 4 no revocaré su castigo, porque con espada persiguió a su hermano y suprimió su compasión, su ira continuó despedazando y mantuvo su furor para siempre. Con esto, israelita, como tú has hecho, te será hecho. Isaías 34, versículos 5 al 8. Porque mi espada está embriagada en el cielo. He aquí, descenderá para hacer juicio sobre Edom y sobre el pueblo que yo he dedicado a la destrucción. La espada del Señor está llena de sangre, está llena de sebo, de la sangre de corderos y de machos cabríos, de sebo de los riñones de carneros, porque el Señor tiene un sacrificio en bolsa y una gran matanza en la tierra de Edom. Con ellos caerán búfalos y novillos juntamente con toros, así su tierra se embriagará de sangre y su polvo será engrasado de sebo, porque el día de la venganza del Señor, porque es día de la venganza del Señor, año de retribución para la causa de Sión. Por cuanto le habéis hecho, os será hecho. A los que Edom no asesinó, ¿qué hizo? Los devolvió a los castores. Así que dice Ezequiel, capítulo 35, versículos 5 y 6, por cuanto tuviste enemistad perpetua y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en tiempo de su calamidad, en el tiempo del castigo final, por tanto, vivo yo, declara el Señor, que a sangre te entregaré y la sangre te perseguirá, ya que no has odiado el derramamiento de la sangre te perseguirá. Como tú has hecho, así te será hecho. En el versículo 12 vimos cómo Edom se alegraba de la ruina de su hermano. De la misma manera ellos serían arruinados. Ezequiel 35, versículo 15. Como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel, porque fue asolada, así te haré yo a ti. Serás una desolación, monte de Seir, y todo Edom, todo él, y sabrán que yo soy el Señor. Y ahora Abdías en nuestro texto añade un nuevo acto de maldad de Edom, que como hizo, le será hecho. Versículo 16. Como vosotros bebisteis en mi santo monte, así beberán continuamente todas las naciones. Beberán y tragarán y serán como si no hubieran sido. Ellos habían profanado el santo monte. El santo monte, como sabéis, es un sinónimo para Jerusalén. Y harían celebraciones pecaminosas caracterizadas por la embriaguez, por las borracheras. Dice que bebieron en el santo monte y así ellos beberán continuamente y todas las naciones. Y en la Escritura encontramos en multitud de ocasiones cómo el castigo de Dios se ejemplifica, se tipifica como una copa, como beber de una copa. Por lo tanto, beberán y tragarán, está hablando de juicio, de castigo de Dios. Como ejemplo de este tipo de beber en una copa como castigo de Dios, Isaías 51, versículos 17 y 21, dice Isaías 51, 17, despierta, despierta, levántate Jerusalén, tú que has bebido de la mano del Señor la copa de su furor, que has bebido del cáliz del vértigo hasta vaciarlo. Versículo 21, por tanto, oye ahora esto, afligida, que estás ebria, mas no de vino. Jeremías, es un texto más largo, Jeremías 25. Jeremías 25 del 15 al 33. Dice, porque así me ha dicho el Señor, Dios de Israel, toma de mi mano esta copa del vino del furor y haz que beban de ella todas las naciones a las cuales yo te envío, y beberán y se tambalearán y enloquecerán a causa de la espada que enviaré entre ellas. Entonces tomé la copa de la mano del Señor e hice beber de ella a todas las naciones a las cuales me envió el Señor, a Jerusalén y a las ciudades de Judá, a sus reyes y a sus príncipes, para ponerlos por desolación, horror, burla y maldición como hasta hoy. Versículo 19, a Faraón, rey de Egipto, a sus siervos, a sus príncipes y a todo su pueblo, a todos los extranjeros, a todos los reyes de la tierra de Uz, a todos los reyes de la tierra de los filisteos, es decir, a Ascalón, Gaza, Ecrón y el remanente de Asdod, a Edom, a Moab y a los hijos de Amón,
a todos los reyes de Tiro, a todos los reyes de Sidón y a todos los reyes de las costas que están más allá del mar, de Dedán, a Tema, a Buz y a todos los que rapan las sienes, a todos los reyes de Arabia y a todos los reyes extranjeros que habitan en el desierto, a todos los reyes de Zimri, a todos los reyes de Elam y a todos los reyes de Media, a todos los reyes del norte, los de cerca y los de lejos, los unos con los otros, y todos los reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra. El rey de Sesac beberá después de ellos, y les dirá: así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, bebed, embriagaos, vomitad, caed y no os levantéis a causa de la espada que yo enviaré entre vosotros. Y sucederá que si rehúsan tomar de la copa de tu mano para beber, les dirá: así dice el Señor de los ejércitos, ciertamente vais a beber. Porque he aquí, versículo 29, que comienzo a causar mal en esta ciudad que se llama por mi nombre. ¿Y quedaréis vosotros sin castigo alguno? No quedaréis sin castigo, porque llamo a la espada contra todos los habitantes de la tierra, declara el Señor de los ejércitos. Tú, pues, profetizarás contra ellos todas estas palabras y dirás: el Señor rugirá desde lo alto y dará su voz desde su santa morada, rugirá fuertemente contra su rebaño, dará gritos como los que pisan las uvas contra todos los habitantes de la tierra. Ha llegado el estruendo hasta el fin de la tierra, porque el Señor tiene un pleito contra las naciones, entra en un juicio contra toda carne a los impíos, los entregará a espada, declara el Señor. Versículo 32. Así dice el Señor de los ejércitos: he aquí, el mal va de nación en nación, y una gran tempestad se levanta de los confines de la tierra. Y los muertos por el Señor en aquel día estarán desde un extremo de la tierra hasta otro. No los llorarán, ni los recogerán, ni los sepultarán. Serán como estiércol sobre la faz de la tierra. La copa como ejemplo de juicio universal a todas las naciones. Habacuc 2:16. Serás saciado de deshonra más que de gloria. Bebe tú también y muestra tu desnudez. Se volverá sobre ti el cáliz de la diestra del Señor y la ignominia sobre tu gloria. El castigo ejemplificado con estas copas de juicio tendrá como resultado la destrucción definitiva de Edom, dice el versículo 16 de Abdías, y será como si no hubieran sido. Un segundo aspecto del día del Señor que nos mueve al arrepentimiento y a la confianza en la fidelidad de Dios es la restauración de Israel el día del Señor. Versículo 17: pero en el monte de Sión quedará un remanente. Aunque Dios juzgó, y hemos leído parte de este juicio también, primeramente al reino del norte de Israel y luego al reino del sur, no quedó destruido completamente, sino que quedará un remanente. Y llegado a este punto es bueno que recordemos que la Biblia hace una distinción absolutamente clara entre la Iglesia del Señor con mayúscula e Israel. La Iglesia no es el sustituto de Israel, la Iglesia no es el nuevo Israel, sino que la Iglesia e Israel son dos entidades independientes y distintas del pueblo de Dios. Dios se ha relacionado con la humanidad en distintas maneras. En el Antiguo Testamento vemos que la obra redentora de Dios está directamente relacionada con Israel. Pero a partir de la venida de Jesús como el Mesías prometido, Dios enfoca su obra redentora en y a través de la Iglesia del Señor. Ahora bien, habiendo un solo medio de salvación para todo aquel que cree, que es el Evangelio de Jesucristo, sean judíos, sean gentiles, las Escrituras nos hablan de un papel futuro específico para la nación de Israel. En un momento dado del futuro, Israel, no el Israel histórico, sino el verdadero Israel, el Israel que será salvo, tendrá un papel específico, como digo, en el futuro. Dice Romanos 9:6, el apóstol Pablo, que no todos los descendientes de Israel son Israel. Está hablando de los israelitas que son salvos por gracia, por medio de la fe. Pablo está diciendo que no todos los israelitas pertenecen al pueblo de Dios, sino que el verdadero Israel del que Dios habla es el Israel que es salvo, o que será salvo también en el futuro.
El resto son hijos según la carne, pero no son hijos según la promesa. Así que los israelitas siguen siendo considerados herederos tanto de las promesas dadas a ellos por los pactos que vemos en el Antiguo Testamento. Romanos 9, versículos 3 y 4, dice el apóstol Pablo que él mismo desearía ser anatema, separado de Cristo por amor a sus hermanos. Bueno, él dice en primera persona, por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, que son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria y los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿Qué implica esto? Que aunque la Iglesia e Israel van a compartir una serie de esos beneficios, de esas promesas, sigue habiendo una distinción entre las dos realidades, la Iglesia e Israel. La Iglesia es, por así decirlo, el cuerpo depositario de Cristo, que aunque Él ha establecido un pacto especial con los judíos, sin embargo, ha sido la Iglesia a la que Dios le ha regalado a Cristo, no a la nación de Israel. Y esto nos niega la realidad de un futuro glorioso para la nación de Israel. Y parte de este futuro glorioso nos lo está diciendo Abdías en su profecía. Así que, teniendo claro que Israel y la Iglesia son dos cosas distintas, dice el versículo 17 que Jerusalén, el santo monte, que fue profanado, volverá a ser santo. ¿Cuándo? En el reino milenial. Israel volverá a poblar su tierra. Dice Isaías 52, versículo 1. Despierta, despierta, vístete de tu poder, oh Sión, vístete de tu ropaje hermoso, oh Jerusalén, ciudad santa. Porque el incircunciso y el inmundo no volverá a entrar en ti. El santo monte volverá a ser santo. Zacarías 14, versículos 20 y 21, dice Zacarías 14, 20, en aquel día estará grabado en los cascabeles de los caballos, santidad al Señor, y serán las ollas de la casa del Señor como los tazones delante del altar, y toda olla en Jerusalén y en Judá será consagrada al Señor de los ejércitos. Todos los que ofrezcan sacrificios vendrán, tomarán de ellas, en ellas cocerán, y no habrá más mercader en la casa del Señor de los ejércitos en aquel día. La nación de Israel será salvada, restaurada con una identidad y una función exclusiva para ella en el futuro reino milenial. Abdías 18. Entonces, la casa de Jacob será un fuego, y la casa de José una llama, y rastrojo la casa de Esaú. Los quemarán y los consumirán, y no quedará sobreviviente alguno de la casa de Esaú, porque el Señor ha hablado. Este juicio es inevitable. Este juicio es irreversible, porque el Señor ha hablado, y no hay nadie ni nada que pueda torcer su voluntad. Tanto la casa de Jacob, el reino del sur, como la casa de José, el reino del norte, dice que se unirán. Y si me acompañáis a Ezequiel, capítulo 37, dice el versículo 15, leeremos del 15 al 23, Ezequiel 37, 15. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo: y tú, hijo de hombre, toma una vara y escribe en ella, para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma luego otra vara y escribe en ella, para José, vara de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalas la una con la otra en una sola vara, para que sean una sola vara en tu mano. Y cuando los hijos de tu pueblo te hablen diciendo: ¿no nos explicará qué quieres decir con esto?, diles: así dice el Señor. He aquí tomaré la vara de José, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel, sus compañeros, las pondré con aquella, con la vara de Judá, y las haré una sola vara, y serán una en mi mano. Y las varas en que escriba, versículo 20, estarán en tu mano a la vista de ellos. Y diles: así dice el Señor. He aquí tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones,
a donde han ido, los recogeré de todas partes y los traeré a su propia tierra. Y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel, un solo rey será de todos ellos, nunca más serán dos naciones, nunca más serán divididos en dos reinos. Versículo 23, no se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus abominaciones, ni con ninguna de sus transgresiones, sino que los libraré de todos los lugares en que pecaron y los limpiaré. Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Una vez el nuevo Israel unido como nación, y dice que destruirá a la casa de Esaú, que destruirá a Edom como un rastrojo, como un fuego consume a un rastrojo. Los edomitas serán raídos de la tierra. Zacarías 12, versículo 6, aquel día hablaré a los jefes de la familia de Judá como brasero de fuego entre leños y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y siniestra a todos los pueblos de alrededor, y Jerusalén será habitada de nuevo en su lugar, en Jerusalén. Zacarías 12, 6. Los versículos 19 al 20 nos hablan de las tierras que van a recuperar de nuevo la nación de Israel. Y no tenemos tiempo para poner un mapa y ver detalladamente todo ello. Pero dice, leemos que los habitantes del Negev, de la parte desértica de Israel, poseerán el monte de Esaú. De la parte montañosa occidental de la Cefela, dice que se trasladarán hacia el sur de la costa, que es la tierra de los filisteos. La parte central, Efraín y Samaria, será recuperada. La tribu de Benjamín poseerá el oriente del Jordán, cuando dice poseerá Galaad. Los que fueron cautivos, desterrados, llevados al cautiverio, regresarán, y por una parte unos de ellos poseerán la tierra de los cananeos hasta Sarepta, y por otros poseerán las ciudades del Negev. Y la mayoría de estas ubicaciones las podemos colocar perfectamente ubicadas en un mapa. Hay otras que dudan si será Siria, si será otro sitio, pero más o menos podemos ubicarlo, y lo que no podamos ubicar, lo que nos tiene que quedar claro es que Israel será reestablecido como nación, que Israel ocupará su tierra, la tierra que les fue prometida, y lo más importante, y lo cual nos lleva a nuestro tercer y último punto, es que durante el milenio, y a partir de ahí, el reino será de Jehová, el reino será del Señor. El tercer aspecto del día del Señor que nos mueve al arrepentimiento y a la confianza en la fidelidad de Dios es precisamente el reinado del Señor. Versículo 21 dice que subirán libertadores, también se puede traducir subirán jueces, al monte Sión, a Jerusalén, para juzgar al monte de Esaú. El Señor establecerá jueces de manera similar a los que estableció en el Antiguo Testamento para ayudarle a juzgar, a gobernar en este reino milenario. Dice que el reino será del Señor. Esto nos recuerda al Salmo 47, versículo 2, que dice: porque el Señor, el Altísimo, es digno de ser temido, Rey grande sobre toda la tierra. Y Zacarías 14:9 dice, el Señor será Rey, ¿sobre qué? Sobre toda la tierra. Aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Todos los gobiernos del mundo van a ser juzgados por el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y el Señor establecerá su reino milenial en el cual gobernará su pueblo aquí en la tierra. En su primera venida, el Señor Jesucristo vino a inaugurar su reino, a dar el pistoletazo de salida de su reino. En la segunda venida vendrá a instaurar en plenitud su reino. Apocalipsis 11:15. El reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Dios va a restaurar su reino a su pureza original. Va a eliminar la contaminación de la maldición del pecado. ¿Cómo? Con un nuevo cielo, con una nueva tierra, convirtiéndose en la morada eterna de Dios y de su pueblo. Y el reino eterno de Dios será un gobierno de Dios sobre su pueblo redimido, libre de la corrupción del pecado por toda la eternidad. Mira, de la misma manera que el domingo pasado
se nos decía que no es lo mismo el terror de los no creyentes frente a la santidad de Dios que el temor reverente de los creyentes frente a esa misma santidad. Cuando llegue el día del Señor, la respuesta entre creyente y no creyente va a ser muy diferente. Hablando de ese día y volviendo a Mateo 25 que comentamos al inicio, dice el Señor Jesucristo en Mateo 25, 31 al 34: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Ese juicio universal. Y sigue diciendo: y separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, los cabritos a su izquierda, y entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero dice el versículo 41 de este Mateo 25: entonces también dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos. ¿A dónde? Al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Por lo tanto, el día del Señor es un día de terrible juicio y angustia para el que no cree. Y al mismo tiempo un día de gozo y de esperanza para los creyentes. Cuando el Señor Jesucristo vuelva, se sentará en su trono de gloria. Serán reunidas delante de él todas las naciones, y allí va a separar a los impíos de los justos, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Y los injustos, los malos, irán al castigo eterno, y los justos irán a la vida eterna. El apóstol Juan vio esto en Apocalipsis, cuando vio en Apocalipsis 20 una visión de un gran trono blanco, y allí a un juez que juzgaba justamente a cada uno según sus obras. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue echado por la eternidad en el lago de fuego. La pregunta es: ¿en qué lado te va a colocar el juez justo cuando llegue aquel día? ¿Con los justos para la vida eterna? ¿O con los injustos para el lago de fuego, para la condenación eterna? Ese día será un día de alegría para los creyentes porque se terminará toda injusticia. Pero los enemigos de Dios recibirán toda justicia sobre ellos. Y los hijos de Dios recibiremos toda consolación. Así que si hoy estás aún sin Cristo, aún puedes escapar de ese destino final. Dios ha provisto de la única solución para tu desesperada situación: la obra redentora de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, para perdonar nuestros pecados y lavarnos con su preciosa sangre. Así que si aún no tienes a Cristo en tu vida, ora al Señor para que te dé fe, para que puedas ser consciente de tu realidad pecadora. Y una vez consciente puedas arrepentida, acudir a los pies de Cristo y pedirle que te perdone, reconocerle y confesarle como tu Señor, como tu Salvador, y Dios te concederá el perdón y el don de la vida eterna. No esperes a mañana. Abdías lo ha dicho, se acerca el día del Señor. Y dice Pedro en 2 de Pedro 3:10 que este día va a venir no con bombo y platillo, sino como ladrón en la noche. El ladrón no avisa cuando vaya a tu casa a robar. Va a intentar que no te enteres cuando llega, de sorpresa. Dice 2 de Pedro 3:10: el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Vendrá de forma repentina ese día. Así que preparémonos como si fuese a llegar dentro de 5 segundos. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 24:43: por eso también vosotros estar preparados, porque en la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. No sabemos cuándo vendrá. Sabemos que lo hará sin avisar. Vendrá como ladrón en la noche. Y si en ese momento aún sigues siendo enemigo de Dios, será demasiado tarde para tu alma.
ven a Cristo arrepentido y Él te salvará, te perdonará y te salvará. Y aquellos que por la gracia de Dios ya hemos sido salvados por la obra redentora de Cristo, que las palabras de Abdías nos muevan al arrepentimiento de los pecados que podamos estar cometiendo, pero que también en medio de las circunstancias, en medio del no entender, como hemos hablado al principio, del porqué de la guerra, del porqué de situaciones que pasan y vemos sufrimiento y vemos cosas que no entendemos, que el día del Señor nos motive y nos mueva a la confianza en la fidelidad que el Señor tiene con su pueblo. Que el Señor bendiga su palabra y a Él sea la gloria. Amén.